Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 12. Segunda persecución de la Iglesia en Jerusalén. Versos 1 y 2. Herodes, después de haber hecho morir a Santiago, hizo poner a Pedro en la cárcel, mas Dios le libró milagrosamente por medio de un ángel. Versos del 3 al 18. Herodes pasó a Cesarea, en donde fue herido de un ángel, y murió comido de gusanos. Versos 19 al 23. Bernabé y Saulo volvieron a Antioquía. Versos 24 y 25. 1. Y en el mismo tiempo el rey Herodes sacó sus fuerzas para maltratar a algunos de la iglesia. 2. Y mató con espada a Santiago, hermano de Juan. 3. Y viendo que hacía placer a los judíos, pasó también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los ácimos. 4. Y habiéndole hecho prender, púsole en la cárcel, y diole a guardar a 4 piquetes de 4 soldados cada uno, queriendo sacarlo al pueblo después de la Pascua. 5. Y mientras que Pedro era así guardado en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. 6. Mas cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y las guardas estaban delante de la puerta guardando la cárcel. 7. Y he aquí sobrevino el ángel del Señor, y resplandeció lumbre en aquel lugar, y tocando a Pedro en el lado, despertóle y dijo: levántate pronto. Y cayeron las cadenas de sus manos. 8. Y díjole el ángel: cíñete, y cálzate tus sandalias. E hízolo así. Y díjole: vístete tu ropa, y sígueme. 9. Y salió, y le iba siguiendo, y no sabía que fuese verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que él veía visión. 10. Y pasando la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que sale a la ciudad, la que se les abrió de suyo. Y habiendo salido pasaron una calle, y luego se apartó de él el ángel. 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora sé verdaderamente, que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de mano de Herodes, y de toda la expectación del pueblo de los judíos. 12. Y considerando esto fue a casa de María madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, en donde estaban muchos congregados y orando. 13. Y tocando él a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió a escuchar. 14. Y luego que conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, mas corrió dentro, y dijo cómo estaba Pedro a la puerta. 15. Y ellos le dijeron: tú estás loca. Pero ella afirmaba que así era. Y ellos decían: su ángel es. 16. Entretanto Pedro continuaba llamando, y habiéndole abierto, viéronle, y quedaron pasmados. 17. Y como él les hiciese señal con la mano que callasen, contóles el modo con que el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Santiago y a los hermanos. Y saliendo de allí fuese a otro lugar. 18. Y cuando fue de día hubo un grande alboroto entre los soldados sobre lo que se había hecho de Pedro. 19. Y Herodes, habiéndole hecho buscar, y no hallándole, examinados los guardas, mandólos llevar, y pasó de Judea a Cesarea, en donde se quedó. 20. Estaba airado contra los de Tiro, y de Sidón. Mas ellos de común acuerdo vinieron a él, y habiendo ganado a Blasto, que era camarero del rey, solicitaban la paz, porque las tierras de ellos eran abastecidas del rey. 21. Y un día señalado, Herodes vestido de traje real se sentó en el tribunal, y les hacía su razonamiento. 22. Y el pueblo le aplaudía diciendo: voces de Dios, y no de hombre. 23. Y al punto hirióle el ángel del Señor, porque no había dado la honra a Dios, y comido de gusanos expiró. 24. Mas la palabra del Señor crecía, y se multiplicaba. 25. Y Bernabé y Saulo volviéronse de Jerusalén después de haber cumplido su ministerio, y llevaron consigo a Juan, que tenía el sobrenombre de Marcos. Comentarios. 1. Y en el mismo tiempo. 1 en el año cuarto del imperio de Claudio, y el 44 de Jesucristo. El rey Herodes, 2, sacó sus fuerzas para maltratar a algunos de la iglesia.
2. Comenzó o dio principio. O también, empleó su poder, enviando tropa para maltratar. Este fue Herodes, padre de otro Agripa, hijo de Aristóbulo, y nieto de Herodes el Grande, que reinaba cuando nació Jesucristo. Reinó 7 años, y en el último persiguió a la Iglesia. 2. Y mató con espada, 1, a Santiago hermano de Juan. 1. Hizo degollar a Santiago llamado el mayor, hermano de Juan el Evangelista, hijo de Zebedeo y de Salomé, y probablemente nacido en Betsaida. De este modo bebió este santo, el primero de los apóstoles, el cáliz que el Señor le había prometido. Mateo 20:23. 3. Y viendo que hacía placer a los judíos. 1. Con haber hecho quitar la vida a Santiago, a quien los judíos aborrecían mortalmente, por el grande celo que mostraba en promover la gloria de Jesucristo. Pasó también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los ácimos. 2. Por el tiempo en que los judíos estaban para celebrar la Pascua. 4. Y habiéndole hecho prender, púsole en la cárcel, y diole a guardar a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. 1. Eran 16 soldados los que lo guardaban, y estos se mudaban de 4 en 4, y cuando descansaban los unos, velaban los otros. 2 de ellos estaban a vista del apóstol, los otros 2 a las puertas. 6. Mas cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. 1. Gozoso Pedro por verse ya a punto de ofrecer su vida por su amado Jesús, dormía con el mayor sosiego, en medio de los soldados que le guardaban. Este es el sueño de los justos, que en medio de los mayores trabajos descansan tranquilamente en manos de la divina providencia. 8. Y díjole el ángel, ciñete, y cálzate tus sandalias. E hízolo así. Y díjole, 1. Vístete tu ropa, y sígueme. 1. El ángel. 10. Y pasando la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que sale a la ciudad, 1, la que se les abrió de suyo. Y habiendo salido pasaron una calle, y luego se apartó de él el ángel. 1. Unos creen que la cárcel estaba fuera de la ciudad, y otros que esta era la tercera y última puerta de la cárcel, que por ser de hierro era la más fuerte que tenían que pasar. Pero ella por sí misma les dio el paso libre. 11. Entonces Pedro volviendo en sí. 1. Saliendo del embeleso en que estaba por las maravillas que había visto, conoció que aquello no era sueño ni visión intelectual, sino realidad y verdad. Dijo, ahora sé verdaderamente, que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos. 2. Y de que yo, como pensaba Herodes, sirviese de espectáculo a los judíos, no solo a los de Jerusalén, sino a todos los demás que con motivo de la Pascua habían concurrido a esta ciudad. 12. Y considerando esto fue a casa de María madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. 1. Este es diverso de Juan el Evangelista, de quien se hablará algunas veces en este libro. En donde estaban muchos congregados y orando. 2. Texto griego, Adelphi, hermanos. 13. Y tocando él a la puerta del patio, 1, una muchacha llamada Rode salió a escuchar. 1. Texto griego, y pacuse a escuchar callandito, y observar quién era el que llamaba. Usó de esta precaución, ya por ser una hora intempestiva de la noche, ya también por temor de la persecución que se había movido contra los fieles. Rodei, es lo mismo que Rosa. 14. Y luego que conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. 1. La repentina alegría que sintió hizo que se olvidase de lo primero que debía hacer, que era abrir la puerta, y recoger a Pedro. 15. Y ellos le dijeron, tú estás loca. Pero ella afirmaba que así era. Y ellos decían, su ángel es. 1. El ángel que guardaba a Pedro, y que Dios había permitido que se apareciese a aquella muchacha para consolarlos. Esta es una prueba clara de la persuasión en que todos estaban, de que cada hombre tiene su ángel de guarda. 17. Y como él les hiciese señal con la mano que callasen. 1. O para escucharle o para impedir que el ruido no los descubriese. Contóles el modo con que el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Santiago. 2. Que era obispo de Jerusalén. Y saliendo de allí, 3, fuese a otro lugar.
3. Por ser muy conocida aquella casa, y por recelar no le buscasen. 19. Y Herodes habiéndole hecho buscar, y no hallándole, examinados los guardas, mandólos llevar. 1. Para ser castigados. El cruel Herodes había consentido dar a los judíos la inhumana satisfacción de hacer morir a Pedro a sus ojos, y viendo desvanecida su esperanza, quiso por lo menos hacerles ver con la sangrienta ejecución de aquellos pobres e inocentes soldados, que no había tenido parte en la evasión de Pedro. 20. Estaba airado contra los de Tiro y de Sidón. Mas ellos de común acuerdo vinieron a él y habiendo ganado a Blasto, que era camarero del rey, solicitaban la paz, porque las tierras de ellos eran abastecidas del rey. 1. Texto griego, apoteis basilikeis de la Casa Real. Estas ciudades obedecían a los romanos, aunque con ciertos privilegios y fueros. Confinaban con los estados de Herodes, que poco contento con ellas, se disponía a declararles la guerra. Mas como hiciesen un grande comercio en los estados de Herodes, y sacasen crecidos intereses de sus provincias, procuraron prevenir su resentimiento, para lo cual, ganado uno de sus primeros oficiales, le hicieron por su medio proposiciones de paz. 21. Y un día señalado, 1. Herodes vestido de traje real se sentó en el tribunal, y les hacía su razonamiento. 1. Este fue el segundo de los juegos, que se celebraban por la conservación del emperador Claudio. Josefo, Antigüedades de los Judíos, libro 19, capítulo 7. 22. Y el pueblo le aplaudía diciendo, voces de Dios, y no de hombre. 1. Herodes, en vez de oír con horror las voces lisonjeras de este pueblo, se holgó con ellas, y atribuyéndose la gloria que se debe a solo Dios, mereció que en el mismo instante le hiriese un ángel de muerte, de modo que engendrándose gusanos de su propia carne, le comieron vivo. Josefo, Antigüedades, libro 19, capítulo 7. 24. Mas la palabra del Señor crecía, y se multiplicaba. 1. La palabra del Señor obraba cada día nuevas y mayores conversiones, al paso que los hombres hacían mayores esfuerzos por ahogarla. 25. Y Bernabé, y Saulo volviéronse de Jerusalén. 1. Texto griego, Is Antiochías a Antioquía. Después de haber cumplido su ministerio. 2. Después de haber hecho la entrega de las limosnas con que por su mano habían socorrido los fieles de Antioquía a los de Jerusalén. Arriba, capítulo 11, versos 29 y 30. Y llevaron consigo a Juan, que tenía el sobrenombre de Marcos. 3. Véase arriba, versículo 12.